Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Yo la miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta de la escuela como una pordiosera. La habría matado con medio pensamiento. Junto a mí, silenciosos y asustados, desfilaban los padres. Un triste atajo de perlas falsas y corbatas baratas, venido a recoger a sus hijos defectuosos escondidos de los ojos de la gente. Al menos ellos se habían tomado la molestia de subir. A mi madre yo le importaba un pimiento, al igual que el hecho de que hubiera conseguido terminar unos estudios. Dejé que sufriera casi una hora. Observé que al principio se mostraba irritada. Caminaba arriba y abajo a lo largo de la valla. Luego se quedó inmóvil, a punto de echarse a llorar, como alguien con quien se hubiera cometido una injusticia. Tampoco entonces bajé. Pegué la cara al cristal y permanecí así, contemplándola, hasta que salieron todos los chicos. Incluso Mars, con su silla de ruedas. Incluso los huérfanos, a los que tras la puerta esperaban las drogas y los hospicios. Jim, mi mejor amigo, me saludó con la mano y gritó que no me suicidara en verano. Estaba con sus padres, que lo habrían vendido por sus órganos en un abrir y cerrar de ojos si no les hubieran importado los comentarios de la gente. La madre de Jim, guapa y nacarada, lanzó una larga carcajada con la barbilla levantada y el pelo arreglado en 3 capas. Rieron también nuestra tutora psicótica y el profe de matemáticas y la directora, la única persona normal de la escuela. De hecho, nos echamos a reír todos porque había sido un chiste muy bueno. No era necesario fingir cuando estábamos solo nosotros. Además, el último día de clase, los profesores se habrían reído de cualquier cosa con tal de vernos marchar, si no para siempre, sí al menos para el verano. Entretanto, la mitad de ellos intentaría encontrar otro trabajo. Algunos lo conseguían y se les perdía la pista. Otros, sin embargo, menos afortunados, se veían obligados a regresar cada otoño con los mismos alumnos diabólicos a los que detestaban y temían. Despegué la cara de la ventana como una pegatina desgastada. Era por fin libre, pero mi futuro tenía algo de la solemnidad de un cementerio engalanado. No se pueden, yo creo, reunir tonos más diferentes, más contrapuestos y más enfrentados en unos cuantos párrafos. Pero es que así es toda esta, por otro lado, fantástica novela, Pablo Vilaboy. Sí, además está camino de convertirse en un clásico, porque se ha publicado en el 2017 y desde entonces ha pues, tenido varias fases de mucha popularidad. Ahora, por ejemplo, estamos en una de ellas, en que se ha vuelto a poner, por así decirlo, de moda. Pero bueno, cuando una obra como esta de Tatiana, yo creo que se llama Chisinau, según internet se pronuncia así, esta autora rumana de origen moldavo, pues bueno, cuando es capaz de crear un universo tan particular y al mismo tiempo que por otra parte es sello de identidad de muchos autores romanos, por otra parte lírico, ¿no? Son para mí tampoco he leído muchísimos, pero de los pocos autores o autoras rumanas que he leído, son expertas en retratar la realidad más cruda del modo más poético. Y esto es lo que tiene esta novela fantástica de Tatiana Chisinau, que mezcla lo más crudo de una realidad, en este caso de este chico que va a ser el verano con una madre moribunda, eso nos hace el spoiler porque se descubre a las pocas páginas, pues combina muy bien ese aliento poético con lo más crudo de tanto de las vidas que han llevado estos dos personajes como de la realidad más inmediata que viven. Como dices, es estrambótica, a ratos disparatada. Es un modo de narrar muy de ellos. Hay que pensar, por ejemplo, en el cine de Kusturica, de Emil Kusturica, ¿verdad? En algunas de las películas que nos llegan de aquellas nacionalidades de esos países. Pero, por otro lado, es una novela muy cruel. Y sin embargo, sobre todo, yo creo que es cruel en lo lacónica que es. Sí, la verdad es que no, siendo por así decirlo, una historia sentimental, no cae nunca en el sentimentalismo. Es más, a veces parece que
que busca justo provocar la reacción contraria en el lector. Y aún así acabas teniendo cariño a estos dos personajes tan antagónicos y tan imperfectos. Hay, creo que también algo estupendo que es, como hemos visto en el comienzo, se diría que la está contando un niño. Enseguida, tampoco me interesa hacer spoiler, la cuenta el adulto, lo dice, la está contando desde el presente, incluso anticipa el final como dices, de uno de los personajes, pero consigue que casi todo el rato sea el niño el que nos habla, que es lo que hace que tenga una mayor crudeza y mayor viveza, por otro lado. Sí, porque es un niño un tanto particular que por las vivencias que ha tenido, pues no tiene una madurez muy peculiar. Es un poco al modo del protagonista se me ocurre ahora, de aquellos 400 golpes de Truffaut, que no era un niño al uso. Pues aquí le pasa lo mismo y la autora consigue dar una voz narrativa muy potente a este personaje. Y luego tiene, como me ha gustado a mí considerar, esos capítulos, llamémoslos de pausa, de refresco, que son todo lo contrario, en el ánimo del lector, que son los que hablan de los ojos de la madre, que nunca tienen punto final. Siempre es como si dejaran como... y ahí queda. y tú... Aparte de, como dices tú, de los añadidos, entre comillas, pintorescos de algunos de los personajes secundarios que se van encontrando ese verano. Aquí vemos en un momento, ¿no? Su mejor amigo le dice que no se suicide. Tiene unos padres que le venderían los órganos si no fuera porque les da vergüenza, porque les pueden pillar. Hay una profesora psicótica, hay otra que es la única normal. Es que ya en 3 líneas los ha puesto a todos, pero los ha definido. Es igual que también van a un mercado en verano, y también te imaginas, como dices tú, una película de Kusturica o de otro cineasta de esas tierras, pues retratando cómo es una feria de allí. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, ya el título es, ¿verdad? Porque dices, ¿solo ese verano? Hay que leerlo para saber por qué, ¿verdad, Pablo? Exactamente. Es un libro que cuenta mucho y además cuenta mucho más de lo que parece. Ya ven que el libro tiene una extensión más o menos, como diría él, normal, correcta, pero sin embargo todo lo que hay detrás, todo lo que hay profundamente, como ocurre en los cuentos. Pablo Vilaboy bien lo sabe, que saben ustedes que es autor de algunos cuentos, de unos cuantos, y hay que sintetizar, hay que resumir, hay que mantener la atención. No puedes descuidar al lector, pero no puedes descuidar la propia narración. Y hoy vamos a hablar de cuentos, vamos a hablar de eso que a un servidor como lector, juntaletras, pero sobre todo como lector, le parece un género tan complejo y tan difícil. Todos lo son, sí, pero eso, en poquita. Y además eso, ustedes que ven que yo soy verborreico, pues pensar, tienes que quedarte en esa extensión, madre mía. Pero luego, claro, la historia, depende de cómo tú la cuentes, tiene un montón de puntos suspensivos que no tienen por qué estar escritos, que dan para el lector. Y aquí hay unos cuantos, valga el juego de palabras casi, de esos cuentos. Carmen Pérez de Alce, bienvenida a El Arpa de Bécquer. Muchas gracias, Óscar, por darme esta oportunidad de estar aquí. Les voy a contar algo, saben ustedes que aquí siempre vamos con la verdad por delante. Carmen Pérez de Alce y yo no nos conocíamos, o sí nos conocíamos sin que yo lo supiera. Ella había visto algunos programas del Arpa de Bécquer, ella me había visto ejercer de presentador de algún libro en Reno, en ese hogar para lectores, en ese refugio, en esa casa en la que nos sentimos siempre tan a gusto y tan cómodos. Y un buen día, Carmen Pérez de Alce tiene por fin su primer libro de cuentos. Dice, ay, ¿quién podría ponérmelo de largo? Y este que lee tanto, ¿buscará un momento para leer mis cuentos y querrá presentarlo? Pues ya solamente eso es muy de agradecer, de decir, pues querer que yo sea el embajador del libro. Entonces comienza la tarea, ¿verdad? y Carmen, les prometo, no me enviaba ningún WhatsApp. Solo vamos concretando el día, vamos concretando la hora, me he hecho Marisa en Reno, ¿qué tal? Vale, pum, 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 pum. Yo le decía, nada. El momento concreto de llegar. Y sí, el presentador llegó al acto y empezó a hablar del libro. Y el libro, señoras y señores, es estupendo. Porque el libro de Caras y de Cruces es una cinta de cassette como aquellas que el autor ha hecho especialmente para nosotros. ¿Cómo has conseguido esta magia, Carmen? Porque es que el libro se vive así.
como si fuera solo para el que lo está leyendo en ese momento. Pues la verdad es que la idea se me ocurrió poco a poco. Yo estuve haciendo un curso de escritura creativa con el profesor Miguel Ángel González y entonces pues fui escribiendo relatos que nos iba mandando de deberes y demás. Mis compañeros siempre me decían, oye, nos quedamos con ganas de más, tienes que escribir, tienes que seguir. Entonces yo seguía, pero siempre me buscaba la cara B, como otro de los personajes, otra persona que estuviera en ese universo de ese personaje anterior y continuar la historia de esa otra persona. Y entonces cuando empecé a recopilar relatos y a escribir y me dijo el profesor, esto los tienes que mandar a algún concurso o algo, porque están muy bien, pues dije, ¿cómo los voy a mandar? No los voy a agrupar así sin ton ni son. Y dije, pues lo vamos a poner cara A y cara B. Y entonces, mucha culpa tiene también Miguel Ángel, porque mi idea era haber hecho un vinilo. Yo sigo siendo boomer, ¿eh? No, pero bueno, el vinilo yo creo que la gente joven sí que lo distingue más. Y fue él el que me sugirió lo de la cinta de cassette. Entonces dije, pues es verdad. Y ya le preparé la portada esa que nos hacíamos todos por detrás. Y bueno, pues las caras están en las pistas de la cara A, corresponden con las pistas de la cara B. Cada pista 1 tiene su correspondencia en la pista 1 de la cara B y se cierran, se complementan, son relatos independientes que podéis leer y terminar la historia ahí, no necesitas obligatoriamente leerte la otra cara, pero es conveniente, sí que cierra. Lo que sí quedó claro en Reno, Carmen, es que si alguien va a leer en el orden que quiera y demás, pero que siempre lea primero la cara A antes clave, ¿verdad? Sí. Porque es cierto que aunque lo puedas hacer al revés, no conocer la B primero te hace afrontar la A de otro modo. Ahí sí. Luego, como dices, el orden sí, el que quieran. Vayan por que la pista 1, la pista 7, la pista 9, la que les apetezca. Pero la cara A y la cara B. Sí, sí, porque realmente es que están escritos así. O sea, realmente el origen, el germen, la semilla es la cara. Entonces luego ya, de hecho, muchos los escribí es proceso para cerrar los relatos, porque no tenía esas historias. Entonces, bueno, pues no sé decirte, Las inseparables del Loreto, yo dije, tengo que hacerme la cara B. Dije, bueno, pues ya está, la madre. Y ya saqué la historia. Pero sí que es cierto que si lees esa historia de la madre sola, claro, sí, la puedes leer y se cierra y es una historia conclusiva, pero, sí, pero te falta saber lo que las hijas vivieron, ¿verdad? Eso es, te falta saber. Pablo Vilaboy, un libro de cuentos que sabes que a mí me parece una tarea ingente y tú has logrado hacerlo también. Con la alergia que le tienen los editores a los cuentos, no sé por qué. No sé por qué. Pero bueno, yo estaba pensando yo, y además viendo la portada, que tú has sido algo así como el Boli Vic, ¿no? Sí. Que ha rebobinado y ha arreglado esa cinta de cuentos. ¿Hay una inspiración común a todos ellos o son totalmente de su padre y de su madre cada uno? Cada historia es independiente, sí, no tienen ningún nexo común. Tienen en común pues, el realismo que tienen, la crítica social, lo que es las historias que cuentan, pues sí, es la vida de hoy, la vida además desde la perspectiva que yo la veo, ¿no? Pero no tienen, entre ellos no van unidos ni encadenados de ninguna manera. Entre los primeros lectores que ha tenido, igual que hacíamos antes con las cintas, siempre había una canción favorita que volvíamos a rebobinar, la poníamos de nuevo, la volvíamos a rebobinar, la escuchábamos de nuevo. ¿Hay alguna joyita que te hayan dicho los lectores en el feedback que te han hecho? Pues me ha gustado, pero especialmente este me ha llegado. ¿Hay algunos hits que te hayan dicho los lectores? Sí, empezando por Óscar, la pista 5. La pista 5 está teniendo mucho éxito, tanto la cara A como la cara B. Ojalá llegue pronto el invierno y el de la otra cara, que no me acuerdo ahora del título, por Dios, qué lapsus más horroroso, y eso que soy la autora. Y a mí se me ha ido también. Es normal. Los nervios del... Días eternos. Días eternos, gracias, Óscar. Pues esos dos tienen mucho, y El señor Pedro. El señor Pedro es un relato que también, y la cara B, quizá por la parte dura que tienen, no sé, al final yo creo que los cuentos en general, yo lo que veo por los lectores, gusta más la parte dramática, los que son más trágicos, los que tienen un final más duro, porque se emocionan más. O sea, yo muchos de ellos los he terminado clines en mano, ¿eh? Porque yo me he emocionado contando esas historias y me emociona mucho saber que a los lectores les está pasando igual.
¿Y de dónde crees que viene ese, no voy a decir rechazo, pero ese prejuicio, que incluso lo hay también en lectores, hacia el cuento? Con los maravillosos autores de cuentos que hay a lo largo de la historia de la literatura. Pues Porque sí. ese cuando vas a una caseta de la Feria del Libro y a lo mejor pues el librero o quien haya allí le ofrece un libro de cuentos, dice, ¡ay! Novela mejor. Sí. ¿Por qué crees que Pues yo creo que de es un ese tema, prejuicio? yo creo que es un tema más comercial, quizá, porque lo que se vende, el bestseller, es siempre la novela, cuanto más páginas mejor y más gordo, más... Quizás sea por eso, ¿no? Yo, en cambio, lectores que les gusta, no voy a decir que a los demás no les guste leer, no, por Dios, pero que les gusta más centrarse en la historia, en contar cosas breves pero que lleguen, ese tipo de lectores es el que realmente le gusta el cuento. Y hay contadores de cuentos, Alice Munro, por ejemplo, tiene una antología de cuentos maravillosa, de mujeres. No sé, creo que quizás es que son desconocidos y también pues culpa de las editoriales, porque yo no sabía que me estás ahora diciendo que tampoco les gustan. Pues quizá culpa de las editoriales que no les dan Sí, es ese... difícil Sí. vender una colección de cuentos. De cuentos, ¿verdad? Carmen, hablábamos en Reno de lo difícil, teniendo a Pablo Vilabuy tan cerca, lo vivo, lo difícil que es que lo que uno lee, lo que uno le gusta, no se le mezcle lo que escribe. Entonces es por eso hay gente que dice, cuando estoy escribiendo tal género no leo nada relacionado con esto, o no leo otras cosas y tal y cual. Pero una persona como tú, que va poco a poco, que ha ido madurando como escritora, que ha ido sobre todo siendo lectora, disfrutando y demás, claro, tiene unos escritores favoritos a lo largo del tiempo. Y a la hora de encarar por fin la página en blanco para decir, venga, adelante, voy a creer en este impulso creador y en este impulso de escritora a ver qué sale, inevitablemente, ¿qué autores o autoras te aparecían por ahí? No estoy diciendo, y además incluso a lo mejor los exorcizamos, o sea, fuera, Sí. no me contaminéis en ese sentido mi cuento, pero ¿quiénes son los que más veces, digamos, te han aparecido y tú mismo lo has notado? Mira, tiendo a, tiro a, busco a... Sí, no, y ojalá me contaminaran más. ¿No? Yo principalmente, vamos, soy admiradora de Almudena Grandes, y me encantan sus historias, sus libros. Ella también es creadora de relatos, bueno, fue creadora de relatos en El País Semanal, sobre todas todo las aquellos de semanas. Escalera Interior, que ahora publicó que es un recopilatorio estupendo. Sí, sí. Eso es. Entonces, sí, yo me inspiro muchísimo en ella. Vamos, me encantaría escribir como ella. Sería lo más. Sí que es cierto que, claro, cuando estás escribiendo, pues te sales de un poco de lo que estás haciendo si lees, pero también es conveniente leer. A mí me ayuda mucho, me empuja. Además, hay veces que termino de leer algo y me entran unas ganas de escribir. Y uy. Pero claro, luego digo, a ver si me va a salir que he copiado. No, sale mi estilo, sale lo mío, ¿no? Pero sí que es un empuje. Y en cuanto a los relatos que los pongo con un poco más de tono de humor o irónicos, Eduardo Mendoza para mí es el ídolo, es el number one. Me gustaría muchísimo escribir, porque además escribir humor es muchísimo más difícil que escribir drama, por lo menos para mí. Porque además Eduardo Mendoza es un escritor de detalles, Sí. sea en el tramo corto, en el largo, ¿verdad? Siempre tiene algunos momentos que es con un mínimo de detalle. Y tú tienes un modo de escribir muy fijándote en el detalle, muy sutil, porque además confías en el lector. Sabes que el lector va a añadir o la lágrima o el susto o la carcajada. Entonces dices, ya está, no tengo... Y además eso, el cuento, tengo el tiempo que tengo. El lector va a poner el resto si yo sé contarlo. Claro. Sí, hay que dejar al lector, además... El profesor siempre nos decía lo mismo, no hay que pensar que el lector es tonto, o sea, no hay que darle todo hecho al lector. El lector es una persona inteligente y va a tener ahí, tú te dejas ahí tus pistas, tus pinceladas, y va a captar y va a entender lo que le quieres decir. Entonces, sí. Creo que los deberes y el curso lo hice bien, por lo menos. O sea, que... Sí, además, yo a lo menos por experiencia, la novela tiene mucha fama de la estructura de la novela, no sé qué tal, pero me parece muchísimo más difícil encontrar la estructura de un cuento porque tienes un espacio limitado, tienes que centrarte mucho en lo que quieres contar y cómo va a ser el desarrollo. No puedes decir, bueno, pues yo puedo ir por los cerros de Úbeda un poquito y después volver y después irme. Claro. O sea, el cuento tienes que tener muy fija esa estructura. Sí. Ahí te costó encontrar las estructuras de estos cuentos. Sí, al principio sobre todo, porque cuando yo empecé a escribir, pues claro, te expandes y empiezas y todo, sale descripciones larguísimas y paisajes
Y de repente, claro, dices 700, 1000 palabras, que eran los ejercicios, 1200 como mucho, pues tenías que meter tijera, porque claro, cuando ya llevabas las 1500 no habías contado todavía nada. Los primeros relatos fueron complicados porque, claro, y sí que le cogí el sistema, sí que le cogí. De hecho, ahora estoy trabajando en la novela y me está costando mucho salir del relato, porque he cogido esa práctica de contar mucho en poco, descripciones breves, pinceladas, un gesto para describir a un personaje, y con eso ya me quedo. Y de repente digo, es que ahora estoy en modo novela, tengo que cambiar el chip. Pero sí, tendré que ir haciéndolo poco a poco, a ver si lo consigo. Seguro. ¿Hubo caras B que se resistieron? También quiero decir, aunque tuvieras claro que todas las caras A, y además es verdad que los cuentos están cerrados, pero es verdad que, como dije en Reno y les cuento a ustedes ahora, yo empecé a leerlo tal cual, sin mirar casi ni la contraportada ni nada. Según Carmen me ofreció la oportunidad, dije, venga, adelante, pues pista 1, cara 1 y vamos adelante con todo. Entonces, en el tercer o cuarto cuento, yo empecé a pensar, ay, todos tienen en común algo que podrían continuarse. Amigo, cuando llego a la cara B, corte 1, pista 1, digo, claro, ya empieza así. Entonces, como dices, todos esos cuentos están por un lado preparados para. Pero ¿hubo alguna cara B que se resistió un poquito más a aparecer? ¿O hubo alguna cara B que cambió de tono, de estilo? Porque además haces caras B muy distintas. Sí. No todas son continuaciones. Son personajes, son detalles, son paralelismos, Claro. Depende. Sí, por ejemplo, en el caso de España Cañí, del hombre de la escuela de ¿Qué es baile, la escuela de baile? pues en principio me había planteado en la cara B la hermana que se preocupa de él, que intenta... Sí, que la nombra él en el cuento. Sí, Sí, porque claro. él es un hombre solitario y ahora se ha jubilado y no sabe qué hacer con su vida. Pero luego pensé en la niña, ¿no? en el choque tan fuerte que tienen en la escuela de baile y en esas dos formas de ver el mundo tan distintas, pero que a la vez los dos estaban pasando por un proceso muy similar de soledad. Y entonces me decanté por la niña, pero me costó mucho hacer esa cara B, porque tal como la estaba haciendo yo decía, no sé si me encaja mucho con el personaje de Lucía que está bailando con este hombre, con Alfredo, ¿no? Pero quería contar la historia de la niña y mi idea era eso, pensar que la depresión, que la soledad no entiende ni de edades, ni de géneros, ni de nada. Entonces por eso les puse a ellos, pero esa sí, esa se me resistió un poco. Que la vida nos tuerce el gesto, Sí, como y dices en un momento dado, inesperadamente, sí. y de repente ahí vamos. Pues Carmen Pérez de Alce, bienvenida, porque ya estás en este mundo, ya sí que no hay vuelta atrás. Me lo estoy empezando a creer, pero no. Claro, el ya. síndrome del impostor es muy duro, ¿eh? Y creo, no sé, sí, yo creo que en las mujeres además es todavía lo tenemos más, no sé por qué. Pero sí, poco a poco me lo voy creyendo, porque voy viendo que va gustando y que tengo lectores ya que me escriben y que me dicen, y la verdad es que, bueno, pues... Es que excepto algunos o algunas, Pablo Vilaboy, que se sienten por encima de, en realidad todos siempre nos sentimos impostores cuando nuestro trabajo va cara a los otros, o debería ser así, ¿no? Claro. Yo creo que es inevitable. Sí, Bueno. a mí es que me produce mucho respeto, ¿no? Los escritores que lleváis ya tiempo trabajando, pues el profesor, ¿no? Yo veo, pues ahora en la feria que estás viendo profesores escritores, perdón, de renombre que ya llevan tantísimos años, me da un respeto tremendo, pero bueno, me hace mucha ilusión pero también. ya está aquí, y encima, cómo no agradecerte que hayas hecho este regalo, este obsequio, este objeto personalizado para cada uno de tus lectores. O sea que... Muchas gracias a vosotros. Estaremos muy pendientes de la novela, de otros cuentos y de lo que vengan. De lo que salga. Porque la creatividad es así. Ahí está. Hay que dejar. Ahí está. Muchas gracias, Carmen, por tu visita. A vosotros, Óscar. Gracias, Pablo. Pablo Vilaboy, no sé yo si el ARPA sabrá de cintas de cassette, ¿habrá grabado alguna en su época joven? Bueno, como es eterna, seguramente. Incluso a lo mejor ha grabado a Miki cantando, enséñame a cantar desde la tele. Poniendo el rec y grabando. Y diciendo que todo el mundo se callase, porque claro, cogía la tele y todo lo demás, lo de alrededor. Pues bueno, vamos a ver qué sonido o sonidos quiere en esta ocasión tener el ARPA. Y ya saben que está en el ángulo oscuro del salón, pero tiene algún libro por ahí guardado. Vamos a saber si se lo pedimos prestado, por lo menos para el próximo programa, y muy pronto se lo contamos a todos ustedes. Gracias.